Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, buenas tardes. Cuanto antes asumamos los usuarios de vehículos en cualquiera de sus formas o tonelaje, que las decisiones que toma la Dirección General de Tráfico las generamos nosotros, mejor nos entenderemos. Y es que todas las señales prohibitivas o limitadoras están basadas en hechos reales, es decir, que somos los conductores, con nuestra actitud, los que las hemos creado, las que al mismo tiempo las obviamos, los que decidimos no respetarlas en favor de un exceso permanente, y de ahí que nos recuerden a lo largo de todo el recorrido la velocidad máxima, o el sí o el no del adelantamiento, si debemos poner las luces de cruce o cuidarnos del agua o la niebla. Si fuéramos sinceros con nosotros mismos, ¿qué necesidad hay de invertir tal cantidad de dinero en las miles de señales que nos encontramos al paso? En realidad, con que se nos avisara el límite de velocidad al principio de cada acceso, debía ser suficiente para evitar las habituales y desagradables sorpresas que suelen llegar luego de desplazamiento en forma de denuncia por exceso. Es lo mismo que ocurre con la salida y entrada a los centros escolares, a lo que nos referíamos el pasado miércoles en este mismo espacio, en donde vemos a diario una profusión de coches de todo tipo que acercan o esperan la salida de los alumnos en los alrededores del colegio y que de rechazo dificultan el paso de los otros coches que por allí coinciden. Además, comprobado como está, que muy pocos atienden a la lógica y lo que hacen es poner en peligro a los menores, se ha hecho imprescindible la presencia de la policía local, que se encarga de regular la circulación y de proporcionar a los más indefensos un mínimo de seguridad. Allí donde la concienciación del centro y de los alumnos, además de los progenitores, es compartida, son ellos los que se han responsabilizado de tarea tan importante, y desde luego que no es necesario decirle a quien circula por esa zona en momentos tan críticos que la preferencia es de los peatones. Entre nosotros, evidentemente, no. Nuestro caso es digno de ser estudiado por especialistas en la intrascendencia y el egoísmo, porque lo que parece interesarnos antes de nada es encontrar un sitio en donde aparcar el vehículo, y lo de menos es en qué situación lo dejamos. El mejor ejemplo de permisividad municipal y de peligrosidad concentrada, sin duda, que los alrededores de Safa, en donde se organiza diariamente un caos de que hasta el momento seguimos saliendo ilesos y ojalá se mantenga siempre, porque lamentaríamos un accidente mortal. Pero es que con solo observar la actitud y la actuación de algunos tutores o padres, se llega a la conclusión de que si Andújar es una ciudad llana, de distancias cortas, que se recorre en menos de 20 minutos, ¿a qué tanto vehículo para llevar y traer a los niños de casa al cole y viceversa? El día que desde el ayuntamiento se decida poner orden y controlar estos excesos, seguro que no faltarán los que critiquen la decisión. En realidad ocurre en todos los colegios, ciertamente, pero en el caso de este centro escolar es realmente preocupante por la dimensión que alcanza y la presión que ejerce sobre el resto de vehículos que por esa zona circulan en esos horarios. Y es que solo en unos metros cuadrados se transgreden las normas de tráfico repetida e insistentemente. ¿Cómo? Por ejemplo, entrando y saliendo del coche por zona prohibida, ya que se accede desde la calzada y no desde el acerado, que es lo obligatorio y lo lógico. Porque no solo ocurre esto, sino que no faltan los que abren las puertas del vehículo sin cuidar si en ese momento se le acerca otro, que deberá frenar en seco si no quiere llevarse por delante la puerta y todo lo que se encuentre con ella, porque se ocupa una importante zona de paso de vehículos a lo largo de la calle, estrechándola como si se tratara de un cuello de botella que no debería permitirse bajo ningún concepto y, finalmente, señoras y señores, porque la situación responde a un uso desproporcionado, aunque consentido, de lo que es de todos. Por cierto, si ocurre lo que todos tememos, que se sepa en la concejalía correspondiente que le salpicará directamente y tendrá que responsabilizarse de lo que se derive de él, ya que pudiendo evitarlo o inhibirse de sus funciones, también es tenido en cuenta cuando se llega a la conclusión judicial y se buscan culpables. Les dejamos. Gracias, buenas tardes. Feliz fin de semana. Hasta el lunes, señoras y señores. Gracias.
¿Qué tal? Gracias, señoras y señores, por estar ahí. Es tiempo para la información en Radio Andújar, una cita que ya conocen. Comenzamos destacando de manera breve de qué hablamos con ustedes a continuación. Las altas temperaturas siguen protagonizando la despedida de mayo, una buena oportunidad para aprovechar las noches, pues para vivir la cultura, como lo hacíamos ayer en una nueva jornada de música en la ruta de los patios y las plazas, o con las posibilidades de las que les hablamos hoy. Por ejemplo, tenemos teatro inclusivo de la mano de Andusar y también organizado por este colectivo la entrega de premios del certamen poético internacional Pablo Alcalde. La actividad cultural sigue con la presentación del libro El último acto de voluntad de Miguel Ángel Ruiz Viana y con lo que sobre la Divina Pastora y su historia en Andújar nos dirá mañana Antonio Jesús Pareja desde su pregón a la Divina Pastora. Hablamos también del balance del pleno que mensualmente hace el grupo mayoritario de la oposición de lo último que se ha hablado en la sala de sesiones y vamos a completar con el repaso a otras citas de actualidad. Comenzamos. En el arranque de nuestro informativo parece que se sigue imponiendo hablar de las altas temperaturas y es que la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ya ha empezado a activar alertas amarillas por altas temperaturas y nuestra ciudad no se iba a librar. Ayer ya se nos venía comentando desde el inicio de semana que iba a haber un ascenso en las temperaturas de manera progresiva, que iba a culminar en un jueves con aviso amarillo y que, bueno, parece que en este fin de semana vamos a seguir soportando altas temperaturas. Esto no es nada para lo que se nos avecina justamente cuando diga el verano, aquí estoy yo. Está a punto de despedirse la primavera y con junio daremos la bienvenida al verano, aunque como les decíamos esta mañana, cualquiera diría, a tenor de las temperaturas que estamos soportando, que no está el verano ya aquí. Podemos aprovechar para disfrutar de las noches, de salir, de disfrutar de nuestras terrazas, de nuestra hostelería y vivir las noches en Andújar y del fin de semana, que son fantásticas con las posibilidades que, insistimos, nos brinda el sector hostelero para estar al fresquito. Y si además lo acompañamos con actividades culturales, que las hay, pues tanto mejor. Siempre les invitamos a que echen un vistazo a nuestras redes y puedan estar actualizados de una agenda que vamos, permítanos la redundancia, actualizando continuamente. Fíjense que de esta semana habíamos hablado del programa medioambiental que impulsa el Ayuntamiento de Andújar, ultimando muchas actividades que están previstas prácticamente hasta el cierre del ejercicio. Y concretamente había anunciado, y así se lo habíamos indicado, actividades para este fin de semana, que bueno, las temperaturas han aconsejado que se desplacen un poquito y se ha actualizado la agenda. Lo hemos hecho también nosotros en nuestras redes para que vean cómo ha quedado la actividad que estaba prevista para este fin de semana, a dónde se ha desplazado, siempre buscando el confort para aquellas personas que quieran participar en las no pocas actividades que dentro de este proyecto medioambiental, que se incluye en el otro más grande de Abrazando el Guadalquivir, el trabajo que se hace en la ribera para comunicar el puente viejo o puente romano con el molino Las Aceñas. La verdad que va a ser fantástico. Bueno, dentro de ese programa medioambiental, muchas actividades para que disfrutemos del río y de su entorno y también lo hagamos con nuestra sierra. Bueno, lo que no ha cambiado en la agenda son cosas concretas para el día de hoy, que vamos a simultanear, casi se lo decíamos esta mañana, recordando la canción de A la Puerta de Toledo de Chiquetete, que decía en el mismo sitio y a la misma hora, porque Andusar y también el autor Miguel Ángel Ruiz Viana se han puesto de acuerdo para convocarnos a las 7:30 en Casa de Cultura a 2 actos culturales. Lo bueno que tienes que estar en el mismo sitio es subir escaleras y bajar y encontrarnos con uno y con el otro, y podemos simultanear ambos. Andusar, que esta tarde a las 7:30 va a hacer la entrega de los premios del tercer certamen poético internacional Pablo Alcalde, que junto a la familia del poeta y al propio ayuntamiento, como les digo, ya ha llegado ahora a su tercera edición. Efectivamente, como bien dices, Paqui, pues sí, nos coincide que este fin de semana, el 30 y el 31 de mayo, cerramos el mes precioso, el mes de las flores, como todos sabemos, el mes de mayo, con 2 actos que para nosotros son muy importantes. Tengo que decir que habitualmente no procuramos que no nos coincidan y menos de esta forma, ¿no? De 2 días seguidos. Pero también es verdad que por diversas circunstancias, pues este año no ha venido las fechas no han venido así y nada, tenemos que resolverlo. Entonces, pues si te parece bien,
Empezamos por el primero, por fecha, Claro. que sería el próximo viernes, día 30 de mayo. Aquí lo que tenemos es el acto de entrega de premios del tercer certamen poético internacional Ciudad de Andújar, Pablo Alcalde Higuera. Este certamen, como bien sabemos, y nuestros radio oyentes saben, es un certamen que Andújar tenía mucha ilusión en poner en marcha. Son muchos años pensando el modo y manera de ponerlo en curso, y se dio pues de la mano de la familia alcalde, y poniendo en el centro o como protagonista a nuestro siempre recordado y querido Pablo Alcalde Higuera. De hecho, el certamen lleva el nombre de la ciudad de Andújar, pero lleva el apellido de Pablo Alcalde Higuera. Con motivo, como digo, de este tercer certamen, lo que tenemos es el acto de entrega de premios de este año 2025. ¿Hasta ahí puedo leer o se puede saber algo de los premios? No podemos saber los finalistas porque así lo establecimos cuando se puso en marcha, pero sí podemos saber o decir que este año pues hemos diversificado un poquito en cuanto a que hay premios que llamamos generales o modalidad general y modalidad local. En la general se optaba a 3 premios que ya están asignados, y en la local a 2. Como digo, modalidad general es abierta y, como bien dice su título, es internacional, y han participado pues de hasta 20 países, hemos recibido trabajo y se han validado 320, poco menos que en años anteriores, y en opinión de los jurados, pues ha habido menos propuestas, pero como una media de calidad superior, con lo cual esto también nos gusta que sea de este modo, ¿no? Estos 3 finalistas que quiero recordar, que tienen unos premios y unos patrocinadores que siempre queremos agradecerle su colaboración, porque sinceramente sin su aporte y sin su ayuda, pues nosotros somos una pequeña asociación que no tendríamos recursos para el pago de esos premios, ¿no? El primer premio, por recordar, está donado por la Fundación Caja Rural de Jaén, que son 500 euros. Tenemos un segundo premio de Vidal Moya Hijo, Mafre, de aquí de Andújar, con 300, y un tercer premio que lo dona Pan de Olivo Roberto Domínguez, con 200 euros. La entrega de estos premios, como les decíamos al inicio de nuestro informativo, se va a desarrollar esta tarde a las 7:30 en el Salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura. Pero Andújar, además de la entrega de premios de este certamen literario, tiene otra actividad pendiente para este fin de semana, concretamente para mañana sábado. Y es que entre las actividades que realizan, también llevan a cabo una serie de talleres de teatro, tanto en el Centro de Educación Permanente de Personas Adultas, del que se hablará próximamente, como el que llevan a cabo también con centros de discapacidad de nuestra localidad. Y algo nos dice Juanjo González que tiene previsto para mañana, ¿no es así? En el tema del teatro, nosotros ya hace muchos años que venimos trabajando y colaborando con los centros de discapacidad, en este caso Virgen de la Cabeza y AFEMAC. Bueno, pues con usuarios de estos centros y miembros de Andújar, pues hacemos ahí un mix de personas y desarrollamos estos talleres a lo largo de todo el curso. Se trata de que a final de mayo, 1 de junio, pues como una especie de fin de curso, taller de fin de curso, pues presentamos la obra que preparamos cada año. Este sábado presentamos, como digo, la obra de este año, que bajo el título Juerga en el cielo. Entonces, pues hasta ahí vamos a leer, porque para disfrutarla, como sí esperamos que sea, pues os esperamos por el teatro principal el próximo sábado. A las 12 de la mañana. Nuestro compañero Juanjo González, que ya ha hecho esa invitación para que también estemos en esta representación de mañana sábado, teatro inclusivo. Bueno, pues a 7:30, ya lo saben, empezamos por ahí, 7:30, Salón de Actos de Casa Municipal de Cultura, la entrega de premios. Y esta misma tarde, como le decíamos, recordábamos al Chiquetete, en el mismo sitio y a la misma hora, pero en una sala cultural, también de las dependencias del área de cultura del Ayuntamiento de Andújar, se presenta de la mano de nuestro compañero Alfredo Ibarra. Ya ven que los compañeros de la radio tienen mucha actividad este fin de semana. Bueno, pues Alfredo va a hacer de maestro de ceremonias en la presentación del libro El último acto de voluntad, del cordobés Miguel Ángel Ruiz Viana, que tiene un amplísimo currículum cultural y formativo, y que nos presenta una publicación en la que el autor nos invita a embarcarnos en un viaje introspectivo
festivo en busca de nuestra verdadera identidad y sumergirnos en las profundidades de nuestro propio ser. Es una cita interesante que no hay que perderse y, como les digo y les recuerdo, como vamos a estar en las mismas dependencias, se trata de estar en un sitio y en otro, se puede. Podemos compatibilizar el tiempo. Bueno, pero ya les digo que la agenda cultural viene con más actos. El barrio de la Divina Pastora nos convoca al arranque de su programa festivo, del que ya les hemos dado detalles esta semana, y ahora toca pues que nos apuntemos en nuestra agenda en otra cita que no tenemos que perdernos, el pregón, que será mañana y con el que arranca este programa festivo y cultural. Será mañana a las 9 de la noche en el Colegio de las Madres Franciscanas y será de la mano del compositor y pianista Antonio Jesús Pareja, que, por cierto, a preguntas de Radio Andújar, estaba dudando en si es más complicado componer música, que lo hace de maravilla, o escribir. Y él nos ha dicho que las dos cosas requieren su tiempo. Tienes que también, a la hora de escribir, tienes que investigar un poquito sobre su historia, sobre momentos vividos. Entonces, claro, es difícil. Ante una composición tienes que estar también muy inspirado. Te pones delante de un piano y empiezas a escribir música y también necesitas de mucho tiempo. La verdad que yo apuesto por las dos cosas. Las dos te llevan tu tiempo y las dos son muy importantes. Imagínate cuando las dos se ponen en juego, es decir, cuando vamos a poner lo que es el texto de un pregón y la música también para el pregón. ¿Qué les parece? ¿Tenemos o no tenemos actividad? Pues hay algo más, y es que en primavera los museos en Andújar tienen actividad. Para mañana a las 11 de la mañana en Don Gómez, donde se ubica el Museo Profesor Sotomayor, se va a celebrar una gincana que es apta para todos los públicos. Solamente hay una salvedad, y es que menores de 14 años deben ir acompañados por personas adultas. Por lo tanto, otra manera de disfrutar de la cultura en Andújar es participar en eventos como este. Y junto a la intensa agenda cultural, que tiene más actividades a seguir en nuestras redes, también la actualidad política que nos llega desde el balance que con carácter mensual hace el Partido Socialista de las sesiones plenarias que se celebran en el ayuntamiento de nuestra ciudad. La última coincidiendo precisamente con el Día de Andújar. El pasado día 22, sesión plenaria ordinaria de la Corporación Municipal, en la que entre diferentes asuntos se abordó uno relativo a la economía y a las finanzas en el Ayuntamiento de Andújar. Se trata de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2024, que es simplemente un dar cuenta al Pleno de la Corporación, toda vez que es un documento técnico que, bueno, conocen allí los responsables políticos, a fin de saber que eso es la liquidación, qué se gastó, cómo se gastó, dónde se gastó y qué queda. Esta liquidación depende de la perspectiva de donde se mire. Desde la perspectiva del Partido Popular es muy buena. Desde nuestra perspectiva, el Partido Socialista no es tan buena. A ver, donde el año pasado presentaron un remanente de tesorería negativo en 2,5 millones de euros, este año, y eso era bueno, eso era maravilloso, este año que es positivo, bueno, pues también es bueno. Nosotros, analizando el presupuesto, la liquidación del presupuesto que se presentó en el Pleno, bueno, pues ya en ese mismo Pleno, en el debate, pusimos de manifiesto cuestiones con las que evidentemente no estábamos de acuerdo y que veíamos que revelaban que no era tan buena esta liquidación del presupuesto por la falta de ejecución de muchísimas partidas en muchísimas áreas, por lo que se gasta o se gastó en un área importante del ayuntamiento, que es el capítulo 1, el área de personal, casi 19 millones de euros. Y me refiero a esto porque, bueno, no quiero entrar en profundidad en análisis de la liquidación, porque será un apartado especial aparte que hagamos, y profundizaremos muchísimo más en esas cuestiones. Pero sí que llamo la atención porque me sorprende que durante el tiempo en que el PP ha estado en la oposición, pues año tras año nos recriminaban que se incrementaba mucho el gasto en personal y que eso era una barbaridad, que había que reducir personal, y ahora
circunstancialmente, donde dije digo, ahora digo Diego, y lo que no hacía en aquel momento o demandaba que se hiciera, ahora hago todo lo contrario. ¿Qué es lo que suele pasar en la política que viene desempeñando mes tras mes en los plenos el Partido Popular? Todo lo que denunciaban que estaba mal cuando lo hacía el Partido Socialista, ahora se hace y es bueno. Pues pasa en esta liquidación exactamente eso. Gastan mucho dinero en personal, muchísimas partidas de muchas áreas sin ejecutar, y todo eso parece bien. Que ni la liquidación era tan buena ni tan mala en el 2023, ni ahora es tan buena ni tan mala en el 2024. Perdón, la liquidación del 24 no es ahora ni tan buena ni tan mala. Simplemente, como decía el concejal, son números. Bueno, pues también eran números en el 2023, en el 2022, en el 2021. Se le atribuyó y se le recriminó al señor Fernández por parte del Partido Socialista que por fin, después de tantísimos años, han conseguido tener un remanente de tesorería positivo. Por fin, el Partido Socialista en 8 años tuvo solamente un año remanente negativo, los demás han sido siempre positivos, y eso era malo. Imagínate, después de gobernar 3 legislaturas continuas y otra ahora, no tener nunca un remanente de tesorería positivo hasta ahora. Claro, si analizamos por qué y en base a qué, hay que decir que el gobierno municipal pues está recibiendo mucho más dinero que nunca del gobierno de España, del PIE, ayudas y subvenciones de Europa, los fondos Next Generation con los que Andújar se ha transformado. Bueno, pues sigue viniendo dinero a Andújar. Claro, si tú aplicas ese dinero a la contabilidad municipal, evidentemente tiene que ser positiva. Está clarísimo. Pero es que también, Paqui, si tú tienes mucho dinero y no te lo gastas, como está pasando, Andújar no tiene proyectos, Andújar no realiza ninguna inversión en absolutamente nada. Es que no hay proyecto de futuro de esta ciudad, ni inversiones en nada. Claro, si no te gastas, tienes dinero. Vázquez dice haberse quedado sorprendido por las palabras del alcalde a medios de comunicación cuando ha sido preguntado sobre qué tiene que decir por los 2 años de gestión del Partido Popular en el ayuntamiento de nuestra ciudad. Me ha sorprendido que justamente ayer se cumpliesen 2 años de legislatura con los mayores presupuestos de la historia de esta ciudad, en el año 2025, en el año 2024, y escuchar a la máxima autoridad de Andújar, al alcalde de Andújar, al alcalde del Partido Popular, señor Carmona Limón, decir que como balance destaca 2 obras en Andújar, una que se está ejecutando y además que procede de la época del Partido Socialista, tiene sello PSOE, y además con fondos del Gobierno de España, que es el Palacio de Lecijano, que se está ejecutando. Un proyecto, como digo, que viene con sello Partido Socialista. Y escuchar como medida estrella o como inversión estrella que vendrá en septiembre, al parecer, una residencia nueva a Andújar, que se están tramitando los permisos para su reapertura o para su apertura, y para y los proyectos para valorar si se le concede una licencia, y el ensanchamiento de la carretera que va desde el Polígono de María, que conecta con la autovía o con el carril de aceleración de la autovía. Si en 2 años, con estos presupuestos, esos son las medidas de las que el alcalde tiene que sacar pecho como proyecto de ciudad, de verdad, no sé lo que nos queda en estos 2 años que nos vienen y que nos quedan para las elecciones, porque realmente, si se saca pecho de eso por un alcalde en un balance de 2 años de gestión, yo creo que lo que venimos diciendo, Andújar no merece este equipo de gobierno y no merece este alcalde. En el último pleno de la Corporación Municipal se volvió a hablar de los badenes, de los pasos elevados, de los pasos de peatones que estuvieron tan en el ojo del huracán en la campaña electoral del 2023. Y especialmente impulsado por el Partido Popular, una campaña en contra de estos badenes, de los que se decía que eran ilegales, que no se atenían a lo que dice la ley sobre la altura, en fin, que volvió a ser actualidad a raíz de una moción presentada por el grupo Andalucía por Sí, del que también quiso hablar el Partido Socialista, recordándole al equipo de gobierno que si cuando estaban en la oposición y en campaña electoral decían que eran ilegales, como que 2 años después no han quitado ninguno.
vuelve a recordar el portavoz socialista que aquellos badenes que se hicieron en 2023 efectivamente cumplían con toda la legalidad. Dice que tiene todos los informes que así lo acreditan y por lo tanto el Partido Popular de alguna manera en aquel entonces mentía, no eran ilegales y si lo eran pues tenían que haberlos quitado ya que están gobernando en el ayuntamiento de nuestra ciudad. Como les decimos, no quiso pasar desapercibida esta intervención el portavoz del Partido Socialista, concretamente haciendo referencia a una moción presentada por Andalucía por sí y que contó con el voto negativo del Partido Socialista. Era esta su explicación. Lo que no podemos apoyar, y efectivamente, por eso fue por lo que votamos en contra, no como he visto en redes sociales que ha publicado la portavoz del Partido Andalucista, el Partido Socialista se opone a que haya obras en Andújar, en las calles, que se reasfalten. No, está faltando a la realidad y a la verdad. Y lo digo públicamente. Nosotros lo que dijimos es que en relación a los badenes, a que estaban sobredimensionados, y eso era otro punto de la moción, dijimos que a los badenes, según la información que tenemos, con documentos técnicos firmados por los técnicos municipales, pero además recientemente, porque además lo solicité personalmente yo en nombre de mi grupo, tenemos el informe técnico municipal que dice textualmente que todos los badenes que hay en Andújar que se ejecutaron y que tanto dieron de sí en la campaña electoral del año 2023 y que tanto se criticaron, y que el alcalde cuando era candidato decía que los quitaría en el momento en que alcanzara la alcaldía, pues años después no se ha hecho nada. Yo lo dije también y lo pregunté, ¿por qué no se han quitado los badenes de Andújar que se decía que se iban a quitar si son ilegales? Y pregunté que si se iban a quitar, y que si se quitaran, por casualidad, si se retirase algún, que estarían contradiciendo y desautorizando a los técnicos municipales, que son los que en definitiva planificaron la ejecución de esos badenes y los informes técnicos que avalasen esa ejecución. Pero es que voy un poquito más lejos. Si esos badenes son ilegales, ¿por qué se han esperado 2 años para quitarlos? ¿Por qué? No se ha oído desde la campaña electoral ni un solo comentario, ni uno solo, en contra de los badenes. Ni uno solo de los que denunciaban que eran una barbaridad. Bueno, pues a nosotros, nuestro grupo, nos han llegado peticiones de vecinos de Andújar que quieren que en sus calles se instalen badenes. ¿Por qué? Pues porque los badenes no tienen una finalidad de destrucción de vehículos, no. Tienen una finalidad, es de regulación del tráfico. Son reductores de velocidad. Reductores de velocidad. Y además, te insisto, estoy en condiciones de decir públicamente que el único badén que puede superar la altura máxima permitida por la ley es el que está en la puerta de la Franciscana del colegio y que no fue ejecutado por el Partido Socialista. No fue. Ese badén no se ha criticado ni se ha discutido. Y todos sabemos, los que pasamos por allí, que ese badén es suficientemente alto para haberlo reducido. No se ha hecho porque, pasan niños y yo entiendo, lógicamente, como tú bien has dicho, que hay que regular la velocidad en determinados puntos. Y ese es uno de ellos. Es más, después de eso, sabemos que en Andújar se han seguido haciendo badenes, porque estaban proyectados. Pero eso no implica, ni muchísimo menos, que los badenes que hay sean ilegales. No son ilegales. Y si fueran ilegales, yo tengo el documento que dice lo contrario. Estaría incurriéndose en una ilegalidad a la hora de emitir ese informe o ese certificado técnico. ¿Qué pasó? Pues se aprovechó esa situación para crear crispación y para mentir una vez más a los vecinos y vecinas de Andújar, que no sé si fue el acicate para que se decantaran por el voto para un partido y para otro no, pero hombre, es verdad que se mintió. Fue un pleno de emociones, que no de emociones, sino de mociones presentadas por las formaciones políticas con representación municipal.
esta de los Badenes, a instancias de Andalucía por sí, a instancias del Partido Socialista, que se reabran 2 museos de Andújar que permanecen cerrados, Fuentes del Olmo y también Antonio González Orea. Para instar y para empujar al gobierno municipal a que de una vez por todas inaugure ese museo. Es importante que lo haga. Una reclamación, una reivindicación de muchísimas personas. Y además está totalmente terminado. Lo que le faltaba era, la barrera arquitectónica y poner un ascensor para, las personas con movilidad reducida pudieran acceder al museo. Pues estaba terminado. Y el único matiz que tuvo para inaugurarse fue el que te he comentado, el matiz legal. Pero es que también, además, pedíamos que se reaperturase el Museo González Orea, que también está cerrado. Trasladábamos al portavoz socialista una queja que han trasladado vecinos de la zona de Plaza de Toros, de nuevo a la redacción de informativos de Radio Andújar, y está relacionada con una moción presentada por el Grupo Socialista relativa a que se arreglen, se adecente zonas concretas de nuestra ciudad, como es la barriada Virgen de la Cabeza y la zona de Plaza de Toros. Se presentó una moción que fue aprobada y los vecinos preguntan para cuándo, porque no solo no se ha hecho nada, sino que se ha agravado la situación con agujeros que no se arreglan, que se tapan sin más y que provocan evidentemente pues mucho daño al vecindario, que entre otras cosas temen dejar a los niños, a las niñas sueltas porque pudieran caer por ese agujero que, insistimos, se ha tapado de una manera provisional y puede causar daños. Pues que vamos a tener que hacer un seguimiento. A mí también me llegó la noticia de que hay personas que siguen quejosas porque no hay intervención, pero que eso demuestra una vez más, Paqui, lo que hemos diciendo desde el principio, la dejadez, la total dejadez de este equipo de gobierno con la ciudad de Andújar. He puesto antes el ejemplo de la falta de limpieza en jardines, en parques, en calles, pero ayer me llegó también un padre pues que iba a poner una reclamación patrimonial al ayuntamiento, precisamente porque en un parque infantil había un hoyo que lleva muchísimo tiempo abierto y que su hijo, pues jugando, pues se abrió la cabeza. Le dieron 2 puntos o 3 puntos. Bueno, esta es la sintonía y la dinámica que hay en Andújar, la total dejadez y abandono. Entonces, instaremos nuevamente al equipo de gobierno en el próximo pleno o cuando corresponda en la comisión correspondiente o competente a que se dé cumplimiento a lo que se acuerda y se hace institucional en los plenos. Pero es que es lo que te voy comentando, que esto es una sintonía y es una dinámica y es la hoja de ruta de este gobierno, la total dejadez y falta de trabajo, por mucho que quieran aparentar y por mucho que quieran vender algo totalmente distinto. No se lo creía nadie, son 720 días que ya había dado tiempo a hacer muchísimas cosas en Andújar y con dinero. Así llegamos al punto y final, como siempre invitándoles a que les echen un vistacillo a nuestras redes, porque además de encontrar estas noticias van a poder hacer un seguimiento de la agenda, por ejemplo, del día y del fin de semana y de otras noticias que también son de interés. Esta mañana se lo decíamos, no es oficial, está, ahí en la calle, se comenta, se dice, se rumorea, por lo tanto no es oficial. Hasta que se haga oficial solo podemos hablar de eso, de rumores, de movimiento en la bancada del Partido Popular ante la previsible salida de la concejala Almudena García, que hasta ahora ha sido la responsable de personal, régimen interior, seguridad ciudadana y movilidad. Esto es la responsable de la policía local, bomberos, protección civil y, como les digo, también del área de personal. Una salida que dejaría, un movimiento en la lista que presentó el Partido Popular en las elecciones de 2023 para dar paso a la que iba en puesto número 13, a María Moraga. Es empresaria del sector de la ganadería desde el año 96. Pero ya les decimos, esto es un hablar por hablar hasta que no se haga oficial lo que se cuenta en la calle. Así lo dejamos, deseándoles como siempre lo mejor y atención a los consejos que siempre nos dan los especialistas. Cuidadito con el sol. Además de la protección que necesita nuestra piel, no hacer ejercicio en las horas de mucho calor, cuando tenemos el sol arriba, porque, como se suele decir en términos coloquiales, podemos buscar lo que no tenemos. Ya saben a qué nos referimos, ¿no? Lo dicho, buen fin de semana.
Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.